Buenos días con los asistentes que se encuentran conectados en la plataforma virtual vía Zoom y aquellos que están conectados por Facebook Live. Quien les habla, la doctora Erika Salazar, coordinadora de la Oficina de Enlace Arequipa del CAR Ancaua Internacional. El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancaua Internacional viene organizando todos los sábados webinars académicos para fortalecer las capacidades y conocimientos de nuestros seguidores. Es por ello que este sábado tenemos como tema desarrollar la conciliación extrajudicial en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado, que será desarrollado por la doctora Francesca Navi, a la cual vamos a saludar. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Erika. Muy buenos días con todos los asistentes. Y bueno, el día de hoy, como ha indicado Erika, vamos a hablar un poco sobre lo que es uno de los medios alternativos, como es la conciliación. Y bueno, para iniciar en cuanto Erika nos indique. Sí, la conexión me parece. Ya está. Sí, doctora Erika, en cuanto usted me indique para iniciar la ponencia. Sí, bueno, primero le íbamos a saludar, doctora, para presentarla. Y bueno, la doctora Francesca Navia es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, perdón, la Universidad Nacional San Antonio de Abad. Actualmente es directora del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancaua Internacional y vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. Cuenta con más de 11 años de experiencia en arbitraje y conciliaciones extrajudiciales, asumiendo gerencias y secretarías generales en importantes centros de arbitraje. Lideró las áreas de arbitraje en procuradurías públicas de gobiernos locales y regionales. Igualmente es consultora en contrataciones con el Estado. Realizó estudios en posgrado en arbitraje comercial e internacional y arbitraje de inversiones en la American University Washington College of Law, arbitraje internacional en la Escuela Arbanza, arbitraje Dispute Boards, contrataciones del Estado en la Universidad ESAN y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es pasante en la Maestría de Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la UNSAC. Este proceso, o bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es un proceso por el cual se pretende buscar soluciones a las controversias que generen en temas de contrataciones con el Estado por una vía alterna a lo judicial. Recordarles que deben mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar interrupciones durante la exposición de la doctora, y también recordarles que al final de la ponencia se pasará a una ronda de preguntas, sugerencias e intervenciones relacionadas con el tema. A continuación, le cedo la palabra a la doctora para el desarrollo del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Erika. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que durante estos tiempos de webinar en Ancaua se viene tocando, lo que es el arbitraje y sus diversos servicios, el arbitraje de emergencia y también el servicio de la Junta de Resolución de Disputas y cuáles son sus ventajas, desventajas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es la conciliación, pero específicamente la conciliación en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado. Sabemos que el proceso de conciliación, pues en nuestro país tiene más de 20 años que está vigente. Sin embargo, la conciliación extrajudicial ha ido adquiriendo obligatoriedad de manera paulatina en diferentes departamentos de nuestro país. Pero en la Ley de Contrataciones del Estado, esta se ha establecido desde el año 2008 como una alternativa de solucionar controversias derivadas de la ley de que en el marco que se regulen en el marco de la Ley de Contrataciones. Entonces, cuando se da una controversia después de la suscripción de un contrato, es decir, en el momento de la ejecución contractual, nosotros ya tenemos algún problema que las partes no estamos pudiendo resolver de manera directa, pues podemos recurrir a un tercero.
La diferencia de la conciliación extrajudicial con el arbitraje es que en la conciliación quienes proponen la solución son las partes con ayuda o con la intervención de un conciliador que no va a tener una opinión vinculante para las partes, ¿no? Puede sugerir fórmulas conciliatorias, sin embargo, no tiene una opinión como si lo tuviera un árbitro, que lo que ellos establezcan, pues, tiene la calidad de cosa juzgada y es vinculante para el. Entonces, en la ley y el reglamento de la ley de contrataciones, tiene ciertas características diferentes a una conciliación común en un contrato derivado solo entre dos personas o entre dos empresas que no estén regulados bajo la ley de contrataciones, sino tal vez bajo el derecho civil. Entonces, la conciliación mediante la cual se trata de solucionar las controversias que surjan en temas de contrataciones con el Estado por una vía alternativa a la vía judicial, porque la misma ley de contrataciones y su reglamento lo dispone así. Ahora, la conciliación no es obligatoria, ¿no? En el artículo 224 podemos ver que es alternativo. Y también eso se establece en los convenios, en las cláusulas de resolución de controversias de los contratos principales, ¿no? Que establece que las partes facultativamente pueden recurrir a un proceso de conciliación previo a un proceso de arbitraje. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuándo recurrir, qué se necesita, ¿no? Cuáles son los pasos del procedimiento conciliatorio en contrataciones con el Estado. Primero es que antes de entablar, por ejemplo, nuestra solicitud de arbitraje, nosotros podemos evaluar la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio. Entonces, se tiene que cumplir un requisito que el procedimiento propiamente, que es, vamos a presentar una solicitud de conciliación, seguramente se van a cursar las invitaciones, nos van a convocar a una audiencia y finalmente este procedimiento de conciliación va a concluir con una acta de conciliación o con un acuerdo parcial total, según sea el caso. Entonces, eso es el procedimiento conciliatorio en contrataciones. Pero la diferencia del procedimiento conciliatorio establecido en la ley de conciliación propiamente dista un poco a lo que se ha regulado en nuestro reglamento, ¿no? Hay requisitos específicos para iniciar conciliación con el Estado y también la otra parte también tiene requisitos específicos que cumplir. ¿Cuáles son estos requisitos para conciliar con el Estado? Primero, que no se haya vencido el plazo de caducidad que corresponde. Es importante tener en cuenta que estamos dentro del plazo para poder solicitar esta acción. Por ejemplo, si es que nosotros vemos una que nos hayan negado una ampliación de plazo solicitada, lo que nosotros podemos hacer como primera alternativa de solucionar la controversia es hacerlo mediante un arbitraje, considerando de que los argumentos que nosotros hemos plasmado en nuestra petición de ampliación de plazo pues eran correctos y que quizás la entidad a través de sus funcionarios no haya evaluado correctamente algún medio probatorio de esta ampliación y estaría incurriendo en un error. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de poder iniciar dentro del plazo que establece, ¿no? Entonces, planteamos, primero, para presentar la solicitud de conciliación ante el Estado, tenemos que tener en cuenta que el plazo de caducidad no haya vencido. Segundo tema, que los acuerdos conciliatorios sean válidos. O sea, se debe contar con con una resolución autoritativa según los artículos 38 y 38b del reglamento de la Ley de Defensa Jurídica del Estado. No obstante, pues el procurador puede tener, es dependiendo, ¿no? Esto vamos a analizar más adelante. Según este decreto 1341, ellos también tienen posibilidades de cómo acudir y cómo solicitar ser
invitado o solicitante, ¿no? Tienen unos requisitos específicos para poder recurrir a este proceso conciliatorio. Y por otro lado, respecto de que se tenga, en este caso, tanto tu invitado que tenga, o yo, si soy solicitante, tenga la correspondiente resolución autoritativa para poder acudir a un proceso de conciliación. Ahora, es importante también establecer cuáles son las materias conciliables en contrataciones con el Estado. ¿No? Muchas veces, por desconocimiento de la norma de contrataciones, y esto sí llamo a que las personas o los centros que presten el servicio de conciliación y atiendan la materia en contrataciones con el Estado, deben de conocer que también hay materias que sí se pueden conciliar y materias que no se pueden arribar a un acuerdo conciliatorio. Por ejemplo, ¿qué materias se puede conciliar que estas deriven de las contrataciones con el Estado? Están las resoluciones de contrato, las ampliaciones de plazos contractuales, la recepción o las conformidades, digamos, de los bienes, servicios u obras, las valorizaciones o metrados, las liquidaciones de contratos, las obligaciones posteriores al pago que se genere, por ejemplo, en esas obligaciones posteriores al pago, digamos, que tengan que hacer un control o las garantías que se hayan comprometido al momento que han ganado la buena pro. Y también están como materias conciliables los resarcimientos de daños y perjuicios que se hayan generado, si es que ha habido un consentimiento, por ejemplo, en una resolución de contrato. Entonces, podrías tú primero, ante una conciliación, se va a poder están los vicios ocultos de lo que está regulado en la ley de contrataciones, son susceptibles de poder conciliar. O sea, sí está dentro de los derechos disponibles de ambas partes. ¿Qué materias no pueden ser susceptibles para que sean sometidas a conciliación? Están las nulidades del contrato. Si yo quiero deducir una nulidad de contrato, no podría invitar para decirle el contrato es nulo, porque es un procedimiento. Las nulidades de contrato tienen un procedimiento que no depende de que las partes se de conciliar las aprobaciones o la no ejecución de prestaciones adicionales. No se pueden conciliar. El enriquecimiento indebido sin causa tampoco se puede conciliar. Y las indemnizaciones derivadas o originadas por falta de aprobación de prestaciones adicionales o aprobación parcial, que se excluye del reglamento, que no podemos arribar a un acuerdo conciliatorio. Ahora, ¿en qué situaciones podemos nosotros arribar a un acuerdo, acudir? ¿Dónde podemos ver, no? Sí, dice en un centro de conciliación, pero no puede ser en cualquier centro de conciliación. Este centro de conciliación tiene que tener la autorización del Ministerio de Justicia para poder arribar a un acuerdo conciliatorio. Y algo importante, que muchas veces las partes no califican al momento de escoger el centro de conciliación, es que el centro de conciliación también debe de tener la norma, ¿no? Porque en realidad como que sean conciliadores que conozcan la ley, que tengan acreditadas las habilidades blandas que todo conciliador debe tener. Porque si tú te vas a un centro de conciliación donde solo se encargan de hacer el trámite conciliatoriamente, tu conciliación no va a ser productiva, porque no vas a lograr realmente ver la posibilidad o que las partes puedan analizar la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio. Tienes que buscar centros de conciliación que tengan conciliadores, que tengan todo el conocimiento de las técnicas, del uso de las técnicas de conciliación y que también conozcan
el fondo de la controversia para que puedan formular las propuestas de acuerdo conciliatorio. Porque si desconoce un conciliador este tema, poco o nada les va a ayudar, solo va a ser quien va a dirigir, va a dar los tiempos para la intervención, pero del fondo de la controversia no va a poder darles mayores luces. Pero también, ¿dónde podemos conciliar? O sea, no solo se puede conciliar en el proceso, estando antes de iniciar un proceso de arbitraje, también se puede conciliar cuando estamos durante un proceso arbitral. Puede ser también motivado por el árbitro, o también puede ser que las partes, viendo el desarrollo de la controversia, pues decidan arribar a un acuerdo conciliatorio y este acuerdo lo realicen en un centro de conciliación extrajudicial, y ya el acta con el acuerdo puedan ponerlo de conocimiento para la conclusión del proceso arbitral al tribunal arbitral que esté viendo esa controversia, ¿no? Esos son en donde se puede llevar a cabo las conciliaciones. Por otro lado, lo que quiero compartir con ustedes es cuáles son las ventajas que conlleva un proceso conciliatorio en el marco de las contrataciones con el Estado, ¿no? ¿Hay ventajas para arribar a un acuerdo conciliatorio en contrataciones? Sí, ¿no? Las hay, que son casi similares a las ventajas de un proceso de conciliación para un caso en común. Es un proceso eficaz y rápido, y esto es en comparación a la duración de un proceso arbitral, ¿no? Es confidencial. Hasta el momento, lo único público, por más que sea contrataciones con el Estado, en una conciliación, lo único público es el resultado de el acta de conciliación. ¿Por qué? Porque en el proceso de conciliación extrajudicial no hay un trámite documentario, o sea, no presenta, solo lo que inicia es la solicitud de arbitraje, pero no hay una respuesta, no hay es un tema interno que solo se toca en el momento de la audiencia de conciliación, donde las partes están en la libertad de poder expresar sus posiciones con la documentación que ellos vean directamente, ¿no? En la conciliación no va a haber una valoración de medios probatorios por parte del conciliador, pero sí va a haber una valoración de informes, una valoración de informes o de medios que las partes tengan para sustentar su posición. Es flexible, o sea, no hay una imposición, no hay un plazo que digamos, les digan, solo tenemos 2 semanas para arribar a un acuerdo conciliatorio. También tienen la posibilidad de poder suspender o reunirse en una próxima vez para poder tener mayor certeza de la controversia y luego ver las posibilidades de su resolución. Entonces, hay una flexibilidad. No es como el proceso de arbitraje, que hay plazos, ¿no? Para tu demanda, para tu contestación, para tus alegatos, para tus excepciones, tachas, o sea, hay plazos. En cambio, en la conciliación no hay plazos. Lo único que tiene plazo es que para la presentación de tu solicitud de arbitraje sea dentro del plazo que no recaiga en caducidad, y de ahí, una vez iniciado el procedimiento, siempre que haya la voluntad de ambas partes de solucionar la controversia y la garantía de que sí hay la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio, se puede reprogramar, suspender las sesiones la audiencia. Hay soluciones creativas, ¿no? Ambas partes aportan con la finalidad de darle una solución a la controversia que se genere. Hay una exploración de intereses y necesidades, ¿no? En un inicio, en la solicitud, tú ves cuál es tu interés del solicitante para resolver la controversia, pero cuando se inicia la audiencia de conciliación, ya puedes ver cuál es la necesidad, y frente a ello se puede buscar de manera colaborativa a una solución. Y por otro lado, es que hay una situación que la ventaja es que en el proceso de conciliación la solución está solo en manos de las partes.
Si las partes están de acuerdo en arribar a un acuerdo conciliatorio, son ellos quienes van a decidir arribar a un acuerdo o no. El conciliador no puede obligarles a tomar una decisión o decir, bueno, estoy viendo que no hay acuerdo, en todo caso voy a cerrar el proceso. Pero si hay la voluntad de alguien de suspender porque quiere evaluar alguna situación y que sea sustentada, el conciliador tampoco puede cerrar el proceso si las partes así no lo quieren. Entonces, esto es lo que se desarrolla dentro del procedimiento, o bueno, así para entenderla, de la conciliación y cuando se da la audiencia de conciliación, la propuesta de ambas partes, digamos que de contrataciones, no es como, perdón, en la conciliación derivada de la ley de contrataciones, siempre es necesario que quien ejerza la defensa en representación del Estado tenga que tener informes que respalden su posición, ¿no? Porque al final, si nosotros vemos la realidad, son las procuradurías que muchas veces no conocen la controversia, desconocen la controversia, y lo que ellos tienen que hacer es documentarse y cumplir ellos tienen que cumplir un procedimiento previo, ¿no? Una vez ellos se enteran, digamos, quien es el invitado es la entidad. Una vez ellos se enteren de que se ha iniciado un proceso de conciliación, ellos solicitan información al área donde se ha generado la controversia, que se denomina áreas usuarias. Ellos hacen su requerimiento al área usuaria de la información para poder solucionar o ver la posibilidad de solucionar. Y es ahí que las procuradurías asumen un rol importante, porque si bien es cierto, la problemática se genera en otro área, el beneficio o el perjuicio va a ir para otro área que no sea la procuraduría, pero quienes tienen la responsabilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio y de ese acuerdo más adelante, digamos, sea cuestionado o no, son las procuradurías. Y es por eso que en su decreto legislativo 1341 se ha generado una modificación, ¿no? En el artículo 45 y 45.5 de la ley de contrataciones, es que se está exigiendo de que las procuradurías tienen que contar con un análisis costo-beneficio. Este análisis costo-beneficio tiene que evaluar primero el costo en el tiempo y recursos en una posibilidad de irse a una controversia arbitral. La expectativa de éxito de conseguir, si es que te vas a un proceso arbitral, la expectativa de éxito de ganar un proceso arbitral. Y la conveniencia de resolver la controversia en instancia más temprana como la conciliación. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este análisis costo-beneficio, o sea, al margen que primero la Procuraduría va a solicitar, va a requerir información del área usuaria, se va a entrevistar con el área usuaria y le va a decir de qué se trata la controversia, por qué ha surgido la controversia, qué ha fallado en el momento de la ejecución del contrato para que se llegue a esta etapa, es un primer plano. Pero el segundo plano es que junto con los que realmente van a tener el perjuicio o el beneficio de esta conciliación, previa evaluación o trabajo en equipo que se realice, tener que elaborar ellos, porque a quienes se les obliga a hacer el informe beneficios son a las procuradurías, ¿no? Entonces ellos sí tienen que recoger esta información y recursos económicos en la posibilidad de irse a un proceso arbitral. Segundo, si es que, digamos, yo veo que le he negado la ampliación de plazo al contratista y los argumentos por la cual le han declarado improcedente este pedido,
están acorde a derecho, han revisado, han calificado bien en el área usuaria. Entonces, yo digo, sí, hay una expectativa de éxito. O sea, si nos vamos a un proceso arbitral, vamos a ganar. Y la conveniencia de resolver. Ahora, nos vamos a un proceso arbitral, vamos a entrar a una controversia dentro de arbitraje que acudas, y en cambio en el proceso de conciliación tenemos la posibilidad de resolverlo quizás en un mes, o en 3 semanas, o en 5 semanas. Entonces, ¿qué quiero? Quiero liquidar ya la obra. Mi premura ya es liquidar la obra y irme a un proceso arbitral, y la ampliación de plazos es por 5 días. ¿Cuántos son esos 5 días? ¿Qué corresponde? Si el contratista tiene la posibilidad de que se le den los 5 días de plazo, y su interés del contratista es no incurrir en un máximo de penalidad, pues sí, aplícame por esos 5, aplícame las penalidades, pero está en tu posibilidad, digamos, no resolverme el contrato por máximo de penalidad. Entonces, y que lo puedes conversar con la otra parte para ver si procedería o no conciliarlo, y evitarnos irnos a una controversia como el arbitraje, ¿no? Más compleja. Entonces, esos son lo que se hace una evaluación del costo-beneficio. Ahora, en el artículo 45 del decreto legislativo 1341 dice que ellos tienen que evitar que el Estado, o sea, también tienen, ¿cómo les podría mencionar? Está ya todo esquematizado cómo actuaría la Procuraduría en caso o en el supuesto se esté involucrado en una conciliación. Entonces, adicional al análisis costo-beneficio que tiene esos 3 criterios que les he mencionado, también la Procuraduría debe de evaluar y debe de buscar evitar que el Estado incurra en costos innecesarios. Por eso les decía, digamos, si yo puedo otorgarle una ampliación de plazo de 5 días, pero no amerita un reconocimiento de mayores gastos, porque no se han generado, pues son solo 5 días, entonces ir a un proceso arbitral para que yo gane, que me digan que sí está bien que no le hayas dado esos 5 días, podría incurrir yo incluso en más gasto que solucionando la controversia mediante vía conciliatoria. Lo que ellos tienen que buscar y respaldar es que el Estado no incurra en costos innecesarios. Pero esto también es un poco, muchas veces no se puede cumplir, porque a veces cuando se realiza esta evaluación de evitar que el Estado incurra en gastos innecesarios, muchas veces es cuestionado. Lamentablemente, las procuradurías también son sujetos de un control por la Contraloría, por un control interno de su institución, y cuando ellos, digamos, plantean estas propuestas o estos costos, dicen, pero si tenías la posibilidad de ganar, ¿por qué no has ido, no? Has debido de ir, has incurrido, pero tienes que sustentar, ¿no? Aquí las procuradurías deben de sustentar de manera muy escrupulosa por qué han evitado ir al proceso de arbitraje, a pesar, digamos, de que tenían la posibilidad de ganar, porque con esto tienen que sustentar que le han ahorrado en incurrir en costos innecesarios al Estado. Ahora, tiene que evitar la exposición a los riesgos propios de seguir un proceso cuya expectativa de éxito es mínima, ¿no? En el caso de que sea mínima, también justificar, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad? Ahora, es cierto que las procuradurías no generan la controversia, pero muchas veces al final la responsabilidad es de ellos. Y como son sujetos de algún posterior o algún cuestionamiento posterior, muchas veces, a pesar de que sea mínima,
lo someten a arbitraje. Y pienso que quizás un poquito a la fecha no se utilice de manera exitosa la conciliación en contrataciones con el Estado, porque la ley de contrataciones y su propio reglamento de defensa jurídica del Estado ha regulado de manera muy minuciosa en qué acciones y qué debería de hacer. Entonces, no hay una potestad amplia para que ellos puedan sustentar y decidir, ¿no? Está limitado esta defensa que ellos puedan realizar. ¿Cuáles son los principales, las modificaciones que se ha dado respecto de la conciliación, ¿no? Hemos recibido, como les decía, una de ellas es que antes, estamos hablando antes de que se promulgue este decreto legislativo de defensa jurídica del Estado, solo ellos necesitaban un informe que no estaba tan detallado como el costo-beneficio y una resolución autoritativa, ¿no? Pero hay ahora el procedimiento del informe costo-beneficio, que sí o sí es obligatorio presentarlo. Y también se ha establecido que deben de tener en cuenta los plazos de caducidad. Antes no se tomaba mucho en cuenta el plazo de caducidad. Ahora sí está establecido un plazo de caducidad para iniciar la conciliación. ¿Qué pasaba antes? Conciliaban, no arribaban a un acuerdo conciliatorio, nuevamente iniciaban otra conciliación y quizás en una segunda ya, después de haber avanzado un camino en un primer proceso conciliatorio, ya en una segunda, en un segundo proceso llegaban a concluir con un acuerdo. Sin embargo, ahora hay plazos, ¿no? Ya no puedes, si has iniciado primero un proceso de conciliación, ya concluye con ese proceso de conciliación y solo te queda una vía, que es el arbitraje. Entonces, también tiene un plazo de caducidad. Concluido el proceso de conciliación, tienes 30 días para iniciar el arbitraje. Si no iniciaste el arbitraje, bueno, la controversia que tú estés reclamando se habría quedado consentida. ¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para determinar la complejidad que un funcionario público pueda llevar a acuerdos conciliatorios? Como les mencionaba, también ahora hay una tabla de en qué momentos, digamos, el procurador puede conciliar sin necesidad de tener un acuerdo conciliatorio o quiénes en la entidad deben de autorizar, emitir la resolución autoritativa para conciliar. Entonces, aquí se ha establecido un rango según los montos, ¿no? Según los montos de la controversia. Y finalmente, estando ya con un poquito pasada del tiempo que se me ha otorgado, ¿cuál es la diferencia que se tendría? ¿Cuáles serían los principales retos de la conciliación con la utilización de la Junta de Resolución de Disputas? Primero, que la conciliación aún no ha encontrado en los funcionarios públicos los suficientes incentivos para que se pueda dar, ¿no? Como les decía, en realidad están atados de manos para poder realizar con seguridad, sin temor a que, digamos, luego sean cuestionados las conciliaciones por este mismo decreto legislativo que tienen, que está muy regulado, muy legislado. Dice que quien da la resolución autoritativa debe ser los titulares de la entidad, por ejemplo, y a veces yo he visto mucha confusión cuando, digamos, interpretan quién es el titular de la entidad. Digamos, en un gobierno regional tiene sus gerencias, sus órganos diferentes. Por ejemplo, tienen sus direcciones, una dirección de transportes, dirección de salud y otras, ¿no? Y esos a su vez tienen un director. Entonces, si son unidades ejecutivas independientes, entonces se entiende que el titular de la entidad sería el director, no el presidente regional. Entonces, porque no está claro también esto, en la interpretación hay mucho error. Entonces, muchas veces siempre buscan la autorización del presidente regional y, como sabemos, las actividades que tiene un presidente regional para que llegue
una resolución autoritativa a su despacho, después de que ha pasado por las opiniones legales, los vistos buenos de las áreas involucradas, pues hace que el proceso conciliatorio no sea el rápido, el flexible, el económico, que en realidad son sus características o las ventajas de un procedimiento. Lamentablemente, cuando estamos en una materia de contrataciones con el Estado, se demora 3, 4 meses, exagerando, pero no porque en esos 3, 4 meses las partes no han arribado a un acuerdo. Quizás en 2, 3 sesiones ya tienen las cosas claras y cómo sería la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio. En lo que se demora es en que el procurador consiga esa resolución autoritativa para conciliar. Y puede ser que, digamos, él haya manifestado su voluntad de arribar a un acuerdo conciliatorio, sin embargo, para ello necesita esta resolución y que en el desarrollo o del trámite de esta resolución, pues un área haya identificado que no está de acuerdo, que no es conforme, que el informe costo-beneficio o técnico-legal que se ha hecho respecto para la conciliación, para arribar a un acuerdo conciliatorio no está bien sustentado, los observan y ahí se creó innecesariamente 3 o 2 meses de trámite, no sé si burocrático o es que hay muchos controles que pasan, ¿no? Por la responsabilidad también que tienen los funcionarios. Entonces, ese es un principal reto de la conciliación a la fecha, ¿no? Ahora, a diferencia que el arbitraje tiene una jurisdicción que está establecida en el inciso 1 del artículo 139 de la Constitución Política, que dice que va a ser un fuero arbitral, entonces ya tiene una jurisdicción reconocida. En cambio, la conciliación no tiene una jurisdicción reconocida, por lo tanto, no tiene fuerza ejecutiva. Y muchas veces, porque no tiene fuerza ejecutiva la decisión que ellos tengan, entonces siempre esta va a ser sujeta a un control posterior o a una instancia superior como el arbitraje, hablando de contrataciones con el Estado. Ahora, cuando les decía, los retos de la conciliación con la utilización de la Junta de Resolución de Disputas son que ambas no tienen calidad vinculante al 100%. Y a diferencia de la conciliación, la Junta de Resolución de Disputas sí resuelve, pero la resolución que emiten las Juntas de Resolución de Disputas no es definitivo, ¿no? Hay la posibilidad todavía de que si las partes no están de acuerdo con una decisión, puedan someterlo todavía a arbitraje, ¿no? Pero lo que de cierta manera se puede decir que es obligatorio es su cumplimiento durante el desarrollo de la obra. Por ejemplo, regresando a este ejemplo sencillo de la ampliación de plazo, si a mí me han negado mi ampliación de plazo, yo lo he sometido a controversia y la Junta de Resolución de Disputas ha ratificado la improcedencia de la ampliación de plazo y yo sigo persistiendo de que estaba en mi derecho y que tenía todos los medios probatorios para que me la otorguen, puedo, después de la decisión que emite la Junta de Resolución de Disputas, yo reservar mi derecho, pero tienes que decirlo. Hay un plazo para tú decirlo, porque no puedes, no estoy de acuerdo y espero que termine la obra y recién inicio mi arbitraje. No, tienes que hacerlo dentro por ejemplo, en el reglamento que manejamos en ANCAO Internacional, es dentro de los 7 días de notificado con la decisión para que tú puedas manifestar si estás de acuerdo o no y reservarte el derecho de iniciar o no tu proceso arbitral, que también esa posibilidad, si esa entidad va a tener que tener un informe técnico legal que garantice las posibilidades de éxito en un proceso de arbitraje. Pero eso no hace que se suspenda la obra o que la persona que no esté de acuerdo no tome esa decisión. Está obligado, a pesar que no esté de acuerdo, a adoptar la decisión, a hacer caso a lo que ha establecido la Junta y ya recién concluida la obra, una vez se entregue la obra, recién verá la posibilidad de someterlo a arbitraje respecto de esa pretensión, ¿no? Entonces, esas son un poco el criterio, un panorama recontra resumido, realmente es un
tema amplio esto de la conciliación en contrataciones con el Estado, porque primero hay que estudiar la parte de que cuando tú eres representante de una empresa o como lo denominan un contratista, qué es lo que te tienes que evaluar. También tienes que hacer una evaluación. Si bien es cierto, no tienes que emitir documentos, no tienes que pasar por vistos buenos de nadie en la empresa, tal vez solo del directorio, de los miembros, de los socios de la empresa, pero sí también tienen que hacer un análisis del costo-beneficio de la posibilidad de pedir una conciliación si es que tengo la probabilidad de éxito. Y si no, no dilatar el tiempo e irme directamente a un arbitraje, ¿no? Costo-beneficio, también lo hacen, pero no es como lo regula su decreto legislativo de defensa jurídica del Estado en el caso de las instituciones públicas. Y como ustedes saben, cuando tú inicias un proceso de arbitraje o de conciliación, quien sale en la defensa es un tercero que no es parte de la controversia, pero sí tiene la obligación de la representación. Entonces, tienes que evaluar todos esas circunstancias que se da para poder o no ver conciliación o arbitraje directamente, ¿no? Y por otro lado, tener cuidado qué materia sometes a arbitraje. Muchas veces por desconocimiento de ambas partes llegan a un acuerdo conciliatorio en una conciliación que su materia no era conciliable, también eso es nulo y es más, incluso luego recaen en responsabilidades. Queridos colegas, si es que al respecto a lo que he podido compartir el día de hoy con ustedes, hay alguna consulta adicional, una pregunta o quieran compartir alguna experiencia de ustedes, yo estoy atenta. Erika. Bueno, gracias, doctora. Ha sido, creo, para todos de mucha utilidad y muy educativo lo que nos ha indicado, haciendo, digamos, un poco de hincapié, ¿no? En este tema de que la conciliación durante, digamos, el proceso en sí no va a ser algo obligatorio, sino facultativo, tanto de los contratistas como de las entidades. Y creo que, como usted misma lo había dicho, habría que revisar mucho el tema de las materias que son conciliables, porque podrían incurrir en error, también como lo había manifestado, y acarrear responsabilidades que consideramos que pueden ser, si teniendo los conocimientos que usted nos ha impartido, evitar posibles conflictos que se podrían desarrollar a posterior. Y considero que un tema que me ha llamado bastante la atención en el desarrollo de su ponencia es el rol de la Procuraduría, ¿no? Con el decreto legislativo 1341, que ha servido de modificatoria para la ley de contrataciones con el Estado, en el artículo 45 y 45.5, sobre el análisis costo-beneficio. Considero que esta parte es realmente importante, sobre todo para el tema del sector público, viendo en el sentido que muchas veces se incurre en estos arbitrajes que finalmente van a ser contradictorios o perjudiciales para las instituciones y pudiéndose evitar, ¿no? Pero considero que en este caso vamos a tener que incurrir más y difundir sobre este tema, que es el rol de la Procuraduría. Creo que no hay más preguntas ni comentarios. Agradecemos a los participantes tanto en la sala Zoom como en Facebook Live. Y bueno, invitarlos. ¿Sí? Sí, no sé si podría participar, por favor. Claro, doctor, adelante. Sí, en principio quisiera saludar a la institución arbitral por impartición de conocimientos y por supuesto a la expositora que efectivamente ha sido una exposición muy brillante y excelente. He estado muy atento a la exposición y he estado escuchando con respecto a las pretensiones que pueden ser materias conciliables. Pero sin embargo no me ha quedado muy claro con respecto a lo que dice, por ejemplo, el artículo 45. La interpretación o la mala interpretación de la norma de contrataciones también puede ser materia de controversia en todo caso, porque hemos visto nosotros generalmente los que estamos metidos en el tema de contrataciones, que las entidades casi a nivel nacional hacen una mala interpretación de la norma, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros, los que estamos metidos en este mundo, nos causa, pues, en realidad muchas controversias y muchos perjuicios, incluso para muchos contratistas.
Yo le comento, por ejemplo, hace unos días atrás, una entidad ha negado la mayor prestación del servicio de consultoría de obra, alegando pues de que el supervisor de obra habría dado causal para que la entidad le apruebe al ejecutor de obra una ampliación de plazo, cosa que de los hechos efectivamente se ha informado a la entidad de que había una errónea interpretación, no solo de la norma, sino también de los propios hechos. Entonces, yo quisiera que a través de la autora o la exposición de la autora, si nos puede un poco más ahondar con respecto a si la mala interpretación de la norma puede ser materia de controversia o no. Y por otro lado, con respecto al examen costo-beneficio de las procuradurías que tienen. Generalmente hemos visto los que estamos también metidos en este mundo de que las procuradurías en realidad no hacen este tipo de examen y lo único que en realidad provocan es un gran perjuicio para el Estado, porque sabiendo de que en un proceso arbitral, por ejemplo, van a perder ellos, sin embargo, insisten en no conciliar, insisten en no someterlo a una conciliación, incluso en el proceso de arbitraje, ¿no? Entonces, yo pienso de que en realidad los, los procuradores a nivel nacional no están capacitados como para ver el tema de solución de controversias en materia de contrataciones. Y con un poco retrocediendo hace rato con respecto a la interpretación que hacía, lo hacía referencia en base a de que la autora hace ratos decía de que, por ejemplo, los que son como consecuencia de la aprobación de adicionales, no es, pues, no se puede someter ni a conciliación ni a arbitraje, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, lo que he sometido es la mala interpretación de la norma. Entonces, eso, por ejemplo, el artículo 45 de la Ley de Contrataciones me lo permite. Entonces, eso es lo que quería mencionar y aclarar. Y de hecho, agradecer nuevamente por estas brillantes exposiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Elvi, por tu intervención y parte de lo que has dicho es cierto, ¿no? A veces, mira, las procuradurías son los que ejercen la defensa jurídica del Estado y dentro de ellas está compuesta por diferentes profesionales porque ellos ven todas las controversias que estén judicializadas, o sea, judiciales y extrajudiciales. Entonces, no siempre todo el personal que está en las procuradurías está capacitado o tiene la especialidad en el tema. Muchos, digamos, ven temas judiciales y a veces, digamos, les delegan para un tema extrajudicial como hacer la defensa en un arbitraje o en una conciliación, y por desconocimiento quizás de los mecanismos o de la norma, no pueden hacer un ejercicio óptimo de esta defensa. Sin embargo, también, como te vuelvo a repetir, y lo he mencionado, tienen ellos prácticamente no muchas opciones para poder arribar a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Tienen a través de su decreto que está bien sesgado cómo podrían hacerlo y en qué posibilidades no podrían hacerlo. Muchas veces por evitar responsabilidades o porque las áreas usuarias mismas no ayudan a las procuradurías, porque como les decía, los procuradores no son quienes han generado las controversias. En las procuradurías no tienen ni idea de la controversia. Recién se enteran cuando digamos, en este caso, los contratistas acuden a este mecanismo y ellos empiezan a indagar qué es lo que ha sucedido. Y lamentablemente son dos cosas, ¿no? Por la carga laboral que tienen en las procuradurías, muchas veces no se abastecen, y eso también es un tema ya de las gestiones, que no cuentan con el número de personal necesario para atender a detalle la defensa. Por otro lado, que, digamos, le dan prioridad a otros casos y vienen a la audiencia y te dicen, no conté con la información porque no me enviaron, cuando en realidad ni siquiera la requirieron. Y entonces hay que tener... hacer un seguimiento, ¿no? de este procedimiento, o requirieron la información al área usuaria y el área usuaria jamás envió y ya se viene la fecha de la audiencia, porque recuerden que en el proceso de conciliación son fechas
muy cortas, ¿no? Para las audiencias. Entonces, también a veces piden y dicen, vienen a la primera audiencia y te dicen, por favor, que se suspenda por 15 o por 20 días hasta que yo recabe la información y pueda documentarme y conocer a detalle la controversia, porque por el de primer momento lo que ellos conocen es la posición de la parte que los invita, ¿no? Entonces, pero hay algo que sí he visto, ¿no? Que cuando sea, así sea una conciliación, pero pues, que sea conciliación en contrataciones con el Estado, no conocen mucho de que la conciliación no es una confrontación, la conciliación es una posibilidad que ha evaluado quien ha iniciado el proceso de conciliación, de poder iniciar el proceso porque tiene la voluntad de solucionarlo, porque tampoco puedes irte a una conciliación a exigir y a que las 5 cosas que has pedido se te otorguen. Siempre el que viene y recurre a la conciliación en contrataciones con el Estado tiene que tener en cuenta de que va a evaluar la posibilidad de ceder en algunas pretensiones, porque eso es la conciliación, es arribar a acuerdos conciliatorios donde ambos pierdan y ambos ganen. ¿Me entienden? Buscar que se solucione el problema sin que todos salgan al 100% perjudicados. Esa es la idea y es la naturaleza de una de las características de la conciliación, el ganar, ganar y perder, perder a la misma vez. Entonces, ¿qué pasa si es cierto, como dice Elvin, que a veces pareciera, y tú cuando eres contratista y ves que viene y te dice que no, y que prácticamente solo ves que te está perjudicando más porque está dilatándose más el tiempo y no estás logrando solución a tu controversia? Es todas esas circunstancias que yo les estoy exponiendo que sucede detrás de lo que se da en las instituciones. Previamente, yo sí sugiero cuando, digamos, quieres arribar a un acuerdo conciliatorio, primero veas la posibilidad si hay la voluntad de la otra parte. Y esta voluntad no solo es del procurador, porque muchas veces el procurador ni siquiera es su voluntad de él, sino del área usuaria. Entonces, es que tú puedas tener una reunión de coordinación, de ver cómo y si hay la posibilidad y la voluntad de la entidad. Pero si ves que ya la entidad no tiene la voluntad de acuerdo conciliatorio, por eso también tienes que evaluar tu costo-beneficio. Si tiene sentido de que tú pierdas tiempo y dinero llamándolo a una conciliación cuando sabes de que está cerrado a no conciliar. Entonces, directamente ya te tendrías que ir a un proceso de arbitraje y ahí hacer tu defensa de fondo y confrontacional, porque en el arbitraje es confrontacional. ¿Se abre la apertura de una conciliación dentro? Sí, dependiendo de cómo se haya llevado el proceso. Pero algo importante que también ha mencionado Elvin es el tema del fondo, si es que ellos han calificado mal la controversia. O digamos una ampliación de plazo, como me dice, han aplicado mal la interpretación de la norma. Propiamente como pretensión no iría, ¿no? Porque no es, lo que sí se pone es dejar sin efecto, digamos, una resolución de contrato porque ha habido una mala interpretación de la norma. Pero tú como pretensión propiamente, arribar a un acuerdo conciliatorio por una mala interpretación de la norma no hay, porque no es un derecho disponible, o sea, no es una obligación, no lo podrías configurar dentro de una de las pretensiones, pero sí podrías poner, por ejemplo, se deje sin efecto la resolución porque ha sido mal motivada y ahí sí puedes llevarlo a un acuerdo conciliatorio. Dependiendo cómo tú plantees tus pretensiones y qué estás buscando. Eso es importante, Elvin, cuando tú planteas una conciliación, cómo tú planteas tu pretensión y siempre buscando que esté respecto de un derecho disponible de la otra parte, que la otra parte pueda regular. Ahora, si tú le pides, no sé, pues en este caso me hablas de una prestación, de una aprobación, no es un adicional, has hablado de una ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque han calificado mal, pero ahí podrías decir que tu sustento de tu conciliación sería que se te otorgue la ampliación de plazo solicitada, la ampliación de plazo número 1, número 2, por 25, 20, 15 días que has solicitado en función y ahí das tu sustento. ¿Por qué? Y si en la audiencia de conciliación tú expones y sustentas por qué has solicitado, o sea, al margen que lo has sustentado en tu escrito de solicitud de conciliación, si en la audiencia también expones, tal vez ha habido un error, ¿no? Del área legal o de alguien que esté interpretando mal la norma y se puede hacer, ¿no? Sí, sí se puede hacer. No sé si algo más dijiste,
respecto de este proceso. Una pregunta, eran dos. Una, esto de las materias, la otra no recuerdo, Elvin, si me ayudas. Sí, sí, doctora. Lo que yo le estaba hablando es sobre una mayor prestación del servicio de consultoría de obra, específicamente una supervisión de obra. Yo, por ejemplo, efectivamente, como usted lo ha señalado, yo he planteado pues que se deje sin efecto el documento, porque efectivamente de la motivación se advertía de que había una mala interpretación de la norma y de los hechos. ¿Ya? Entonces, usted mismo lo acaba de decir de que las materias que tienen que ver con adicionales de obra y eso no son materias conciliables, tampoco son materias de arbitraje. Pero en este caso, por ejemplo, ha habido una mala interpretación y eso es lo que se ha sometido a controversia, ¿no? Y ahora, ¿y quién ha provocado esta mala interpretación? Pues es lógicamente la propia entidad, ¿no? Y desconocimiento y seguramente, como usted lo ha dicho, seguramente por carga laboral no les permite analizar al fondo estos temas. Eso es lo que le planteaba, doctora. Sí, gracias, Elvin. Sí, en esa misma línea, como volvemos a decir, sí, es muy diferente una ampliación de plazo, o como tú le has denominado en el caso de un servicio de supervisión, una prestación adicional, pero siempre y cuando lo haya sustentado correctamente. Y recuerda que generalmente los plazos que se otorguen para la ejecución, o sea, la supervisión corre la suerte de lo que se dé luz verde en la ejecución de la obra. Entonces, alguna situación ha pasado, es que es ilógico que, digamos, le otorguen la ampliación de plazo al ejecutor y la mayor prestación se te niegue a ti, ¿no? En tu calidad de supervisor. Así es, Sí doctora. lo podría someter, digamos, no como, porque eso no es un adicional de obra, es diferente. En tu caso es una mala interpretación y podrías pedir que el documento que contiene esta mala interpretación o la negación de lo que tú has pedido, pues sí se puede someter a conciliación. Sí, eso es lo que se ha hecho, doctora, y efectivamente, y está sustentado justamente porque al ejecutor de obra no solamente le han otorgado 3 ampliaciones de plazo, sino que también le han otorgado un adicional deductivo de obra que contenía también su propio plazo de ejecución. Entonces, a raíz de eso se ha pedido pues la mayor prestación de los servicios de consultoría de obra para la supervisión de obra. Pero sin embargo, la entidad en respuesta nos dice de que como el contratista supuestamente, el supervisor supuestamente habría generado la demora en el pronunciamiento de la ampliación de la ampliación de plazo número 1, se le deniega al supervisor de obra la mayor prestación. Entonces, argumentos así erradamente y sobre todo faltando pues a la verdad, que en mi caso, por ejemplo, lo he sometido a controversia y lo estoy a conciliación en este caso. Espero que en mi caso el procurador, a través de un análisis costo-beneficio, ellos puedan determinar de que en un futuro proceso arbitral no van a tener ningún éxito. Y más aún que esta norma de contrataciones pues ha establecido responsabilidades, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Elvin, por tu aporte y también por el comentario emitido. Bueno, ¿habría alguna pregunta, consulta o sugerencia adicional? Me parece que no, doctora. Bueno, agradecer a los asistentes tanto en la sala Zoom y también a los asistentes en Facebook Live. Invitarlos al curso de especialización en administración de contratos en proyectos de construcción, obras públicas, que dará inicio el 10 de mayo. Y bueno, agradecerles una vez más, invitarlos al próximo webinar de la semana siguiente. Muchas gracias. Gracias, doctora, también por la exposición. Hasta luego. Gracias a todos. Buen fin de semana.